Perfecto, buenos días. Hola, muy buenos días, Freddy. ¿Cómo Hola, están? buenos días. Buenos días. Carlos, qué bueno tenerte aquí nuevamente. Muchas gracias, Freddy, muy amable. Bueno, pues estamos en tus manos hoy, querido Jean-Paul, que también nos acompañas de la Fundación SIGE. Y bueno, la idea es poder tener este espacio de conversación un poco en torno a lo que, digamos, han sido todos estos retos y desafíos que hemos tenido ante la nueva normalidad, todo lo que los colegios han estado enfrentando, obviamente, y no solamente los colegios, los padres, los educadores, los rectores, los mismos estudiantes. Y bueno, lo que nos convoca hoy es poder hablar un poquito acerca de ese desafío que ha implicado pues trabajar con herramientas no solamente tecnológicas, sino que le apunten a ayudar a mejorar el aprendizaje, la práctica y valga la redundancia, la mejora del uso del inglés. Entonces, bienvenidos a este conversatorio. Estamos aquí para que podamos, como amigos, como actores dentro del gremio, dentro del sector de la educación, pues que tengamos este espacio, este café para hablar un poco acerca de lo que tú nos quieres hoy conducir, querido Jean-Paul. Entonces, bienvenido y estamos aquí para seguir. Vale, Freddy, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Sin duda, el tema que nos convoca el día de hoy y poder analizar particularmente en cómo podemos apoyar y mejorar el desarrollo de la educación bilingüe es uno de los grandes desafíos que no solamente dentro de las instituciones educativas, sino que a nivel de todo el Ministerio de Educación Nacional de Colombia se ha venido desarrollando como una de las grandes apuestas. Esto sin duda genera la gran inquietud sobre cuáles son las mejores formas en las cuales podemos proceder dentro de los servicios educativos para integrar precisamente este aprendizaje desde el inglés. Si es un tema desde el currículo, es un tema desde los métodos, es un tema desde los recursos, cuál es finalmente es la mejor configuración que se puede generar para poder generar esta integración. En ese sentido, quisiera entonces explorar inicialmente, Freddy, desde tu experiencia, ¿tú consideras que esta lógica de integración del desarrollo del bilingüismo dentro de las instituciones educativas, cómo logra resolverse? ¿En qué medida? Es un tema donde hay que aumentar la cantidad de horas de clase que tienen los chicos dentro de su plan de estudios en el desarrollo de esta segunda lengua, o es un tema donde las diferentes áreas del currículo se desarrollan en esta segunda lengua y permiten desarrollar pues un elemento mucho más transversal dentro de la estructura curricular. ¿Tú qué consideras? Bueno, pues es una pregunta que es que estoy tratando de ver si puedo compartir algo allí a partir de esa pregunta, ¿no? Y es justamente qué podría generar un mayor impacto en términos del tema curricular. Y no podemos escapar un poco a los grandes desafíos que hemos tenido en los últimos años. Colombia, pues ha tenido, digamos, una diversidad de desafíos y quiero hablar un poco del mundo en donde vemos cómo se ha venido avanzando en los temas que tienen que ver con el aprendizaje de la lengua franca o la lengua extranjera como es el inglés, que entre otras cosas pues fue adaptada como segunda lengua desde la Política Nacional de Bilingüismo en este país, pero sin embargo hemos tenido muchos desafíos. Tal vez se han logrado algunos avances un poco en términos de cobertura. Sin embargo, el impacto que nosotros consideramos que se debe lograr, creo que aún nos tiene muy en una brecha bastante grande frente a lo que pasa en el mundo. Un planeta en donde hay más de 2000 y tantos millones de hablantes del idioma, de los cuales cerca de 500, algo más o menos así, son nativos, y en donde definitivamente más del 85-87% de todo lo que implica la, la contemporaneidad de contenidos, todo el tema de investigaciones recientes, pues están en inglés y eso de alguna manera nos genera unos desafíos tremendos en el sentido en que poder acceder a esa posibilidad inmensa de información reciente, avanzada, de nuevos descubrimientos, en un idioma en el cual nosotros como país no manejamos aún al 100%, pues también nos pone a pensar un poquito en cómo va a ser esa competitividad, ¿no? Y en ese sentido, eh, hay algo que me parece importante que revisemos, que justamente el inglés y la productividad van de la mano.
Cuando hablamos del inglés y la productividad, vemos cómo, ustedes van a ver aquí en esta lámina, cómo los países que tienen un mayor nivel de eficiencia en inglés y de uso del idioma como tal, pues tienen un mejor, digamos, ingreso per cápita. Estamos hablando que países que están aquí orientados en color azul son los que tienen mayores niveles de productividad en términos de hora trabajada, obviamente. Y el nivel de ingreso per cápita, ustedes lo ven en la parte derecha, llega a ser por arriba de los $43,000 año en aquellos países que tienen esa posibilidad de hablar el inglés de una manera mucho más eficiente. Del otro lado vemos cómo en la parte de productividad, aquellos países que están rezagados en niveles bajos o muy bajos del nivel de inglés, pues tienden a tener un nivel de productividad muy bajo en sus economías. Obviamente, el valor por hora que se paga en países donde no se habla el inglés, pues es mucho menor al que se pagaría en países que sí tienen la posibilidad de hablarlo. Y si miramos el ingreso per cápita que se tiene a nivel de las naciones o de los países en el planeta que tienen un muy bajo nivel de inglés en términos de segunda lengua, pues la brecha es inmensa. Estamos hablando que son casi 8 veces menos que lo que tienen de ingresos per cápita los países que están en ese nivel, digamos, avanzado. Entonces, cuando tú me preguntas si debemos de dictar clases en inglés o más clases en inglés, yo me centraría en que las dos son importantes. ¿Por qué razón? Porque cuando tenemos un país donde cerca del 80% de nuestros niños y jóvenes son educados en instituciones públicas, ahí ya tenemos un gran desafío. Normalmente en las instituciones públicas el nivel de aprendizaje de inglés es un poco menor al que podríamos tener en algunas instituciones privadas, habiendo obviamente algunas excepciones en el mercado público que se han esforzado por avanzar en iniciativa de rectores, en iniciativas que han tenido las mismas Secretarías de Educación a través del mismo ministerio. Sin embargo, tenemos una brecha todavía por recorrer y creo que en esto no podemos desconocer que aún nos falta. No es un tema de cobertura, es un tema de hablarlo, es un tema de interactuar con el idioma, es un tema de poder tener contenidos potentes, relevantes, que nos ayuden, además de aprender, a usarlo en nuestro día a día. Entonces, creo yo que esas instituciones que aún no tienen programas de inglés institucionalizados, totalmente centralizados en poder forjar las diferentes habilidades como es el hablar, el escuchar, el leer, el comprender, pues creo que sí necesitamos implementar e intensificar las clases de inglés. Pero de otro lado, no tenemos solamente que conformarnos con aprender inglés, tenemos que empezar a interactuar con el contenido, tenemos que empezar a interactuar también con estrategias que nos permitan ir más allá de simplemente saber inglés, sino también poder interactuar en inglés. Y creo que ese es un gran reto que los colegios también están empezando a asumir y quienes no lo hayan asumido, creo que tienen que entrar en esa vía también. Es no solamente dictar las clases de inglés, sino empezar a interactuar con materias, ciencias, matemáticas, tecnología, áreas sociales, porque en definitiva esto lo que va a permitir no solamente mejorar el nivel del aprendizaje, sino practicar, pensar en inglés, que es el gran desafío que tenemos en el país. Entonces yo te diría, Jean Paul, que ambas son importantes. Más clases de inglés, pero también más clases en inglés. Y en eso necesitamos también fortalecer todo el perfil pedagógico de nuestros docentes, tanto del área pública como del área privada también. En ese sentido, Carlos Andrés, desde tu experiencia como consultor en educación, cuando uno mira el proceso que tiene desde el desarrollo de una segunda lengua en la intensidad a un colegio bilingüe nacional, a un colegio internacional, en ese proceso de transformación que las escuelas, muchas de ellas han vivido, ¿tú consideras que cuál es el factor más relevante? ¿Está centrado en la competencia y la capacitación de los profesores? ¿Está centrado es en los recursos, textos, LMS, quizás que puedan integrar, o es un tema estrictamente curricular? ¿Cuál consideras tú que es la variable que más pesa al momento de generar esa transformación? Pues complicado porque es que ahí las tres pesan y pesan duro, pero si tuviera uno que hacer un ejercicio de colocarlas en orden de prioridades y determinar cuál es el factor que más incide al momento de plantear un espacio educativo y demás, pues sin duda va a ser el factor docente. Los educadores del
del área de inglés cada vez son más comunes encontrar profesores de inglés, no es tan escaso como era hace 10, 20 años atrás. Hay más maestros que optan por el área, entonces digamos que el encontrar profesores que cuenten con la formación es algo que está dentro de las posibilidades actuales. Independientemente de si vamos a entrar aquí en la discusión de si la competencia es o no la adecuada, porque pues hay que tener en cuenta que en el sector público pues hay gente que lleva nombrada muchos años y por ahí hay un estudio del mismo ministerio que decía que no todos los que eran profesores de inglés tenían el nivel de competencia que requería para la enseñanza. Sin embargo, cuando ya uno empieza a hablar del profesor de inglés, pero entonces empieza a hablar es de modalidades como la figura CLIL, donde el profesor no solamente debe ser competente en la lengua, sino que debe ser competente en el área profesional en la que va a enseñar, pues eso ya es un poco más complicado, eso es de otro calado, porque pues ya no abundan tantos matemáticos con la competencia en lengua, y si los hay, son muy costosos, y aparte de que son costosos, son como el dorado que buscaban los españoles en América Latina y entonces a veces es difícil encontrarlos y si lo tienes, entonces hasta a veces se generan unas prácticas. Conozco de una asociación de colegios que tienen hasta un acuerdo de respetarse los profesores entre ellos porque es tan complejo que a veces empieza a competirse dentro de ellos. No sé ahora con la pandemia cómo juegue esto, porque hay casos como el uruguayo, que es un caso muy sonado, donde los uruguayos decidieron resolver el problema de los profesores con Internet. Y entonces la falencia de profesor competente la suplen es colocando a una persona que está sentada a kilómetros de distancia, que tiene suficiente competencia y el profesor acompañante en la clase, que pues también lo habla, no es tan suficiente, pero pues también lo hace, ayuda a mediar el proceso. Y pues sin duda el caso uruguayo ha sido un caso de éxito en esa mediación. Entonces creería que el primer factor es ese. El segundo, sin duda, es el recurso. Los recursos también van a jugar un papel fundamental. Freddy dijo ahorita que dependiendo del estrato socioeconómico o el tipo de escuela, ahí hay impactos, sin duda. Sabemos que los niños de escuelas públicas, cuando tú colocas materiales educativos, mejoran su rendimiento de manera significativa. Hay varios estudios que muestran que la asignación de materiales y recursos a niños de bajas condiciones de vulnerabilidad social y económica, automáticamente genera mejoras. ¿Qué entra ahora? Pues la posibilidad de pensar esos materiales ya no solo de manera analógica, sino pensarlos de forma digital. Y en ese formato digital, pues las posibilidades de interacción, las posibilidades de construir oportunidades de experiencias educativas para los estudiantes, pues también son exponencialmente diferentes y muy vibrantes. Y dejaría de último el curricular. A veces pienso que le gastamos mucho tiempo a las reformas curriculares y las reformas curriculares a veces se quedan en ejercicios de papel. Entonces, el equilibrio sin duda va a estar es en la necesidad de poder plantear un contenido que sea más exigente, ¿sí? Que tenga mejor nivel o más pericia requerida por parte del profesor y del estudiante. Eso ayuda mucho a la mejora del proceso de educación. Pero, pues, para un mejor contenido, pues también voy a tener que tener un mejor profesor que establezca mejores conversaciones y un estudiante que cuente con tareas muy claras que les permitan a ellos crear un ecosistema de conversación en el aula donde puedan tejer esos vínculos. Creo que sería mi perspectiva desde lo que observo, pues, en la cotidianidad de mi trabajo. En ese sentido, Freddy, para complementar la idea de Carlos Andrés, cuando hace unos 10 años atrás quizás se hablaba del colegio bilingüe, siempre se convertía en un elemento casi que aspiracional, es decir, era como otra condición, otro tipo de colegio al cual las familias accedían. Cuando la familia cumple este desafío, hace el esfuerzo, integra en este caso al niño a la institución educativa bilingüe, siendo que la familia no tiene pues la competencia como tal en la segunda lengua, desde tu experiencia, ¿tú qué has percibido? ¿Cómo se puede conectar mejor a las familias para que las familias no se vayan a rendir en el proceso al no tener pues la suficiente competencia para el desarrollo de la segunda lengua y que finalmente puedan acompañar adecuadamente el proceso de educación y de formación en esta segunda lengua y todo el proceso educativo de sus hijos? Ven, pero yo antes de que le preguntes a Freddy, un comentario, qué pena que interrumpa, pero es que dices que en el pasado, hoy sigue siendo aspiracional, hoy no todos los niños tienen la posibilidad de acceder a colegios bilingües. De pronto ya ahora el estrato medio puede ingresar, pero medio y hacia abajo,
parece que tampoco es una posibilidad para el 90% de las personas en Colombia. Ya, solamente ese comentario, qué pena. Vale, vale. Miren, nosotros estamos hoy en un evento en donde el entorno todo es bilingüe, obviamente. ¿Y cuántos docentes de pronto incluso quisieran estar en eventos como estos, pero que desafortunadamente, digamos, desarraiguemos un poquito el tema de los costos, porque Ujú. realmente no es costoso estar en eventos como estos, pero miremos la competencia. Muchos se sienten incluso amenazados en el sentido de no poder estar en eventos como estos porque de pronto no tienen la competencia comunicativa como tal. Y no solamente hablo de docentes de inglés, por ejemplo, del área pública, hablo de algunos colegios que están empezando a implementar esto. Pero también hay un tema muy desafiante aquí, es justamente los rectores, los directores. En muchos casos ellos prefieren estar al margen porque también necesitan mejorar esa competencia bilingüe. Y si vamos a lo que tú preguntas, a los padres de familia, pues ahí sí que hay una brecha tremenda, porque obviamente consideraría uno que podríamos tener padres de familia que tienen la competencia bilingüe, pero no es la realidad. Y como dice bien Carlos, es una experiencia o es una realidad que estamos encontrando en los colegios. Muchos padres son desafiados para ayudar a complementar las labores académicas de los estudiantes porque no tienen la competencia bilingüe. Y en ese sentido, lo que bien decías tú es donde es importante ayudarle, porque lo hemos hablado con rectores. Hemos tenido la posibilidad de hablar con rectores y nos dicen, miren Freddy, estas herramientas que ustedes tienen, el tema de Discovery Experience, Eco Experience, todo el tema de coding, todas las herramientas que hay son fabulosas. Sin embargo, necesitamos que nos apoyen en cómo implementarlas dentro de la institucionalidad, porque no es un tema de tomar la virtualidad y ver cómo yo utilizo algunas herramientas que encuentro libremente en Internet, que entre otras cosas hay buenas, hay malas, hay regulares y como digo yo, hay pésimas, ¿no? Pero lo bueno siempre va a estar ahí presente y tenemos que saberlo incorporar. Y en este tema de uso de tecnologías, como el tema de tecnologías que nos ayuden a mejorar el desarrollo de procesos y de proyectos bilingües, pues sí requiere el acompañamiento de gente especializada. Por eso es que nosotros creemos que invitar a CLIL con nuestra estrategia en la Universidad de La Sabana también, y lo que estamos haciendo con Fundación SIGE y lo que hacemos con Discovery Education también es justamente dar ese soporte, no solamente para ayudar a instruir la implementación en un colegio, sino también formar a los docentes en ese proceso de implementación y llegar aún más allá de lo que llegarían otros, y es llegarle a padres y a estudiantes, porque definitivamente el proceso de aprendizaje no está vinculado únicamente a la escuela. En ese proceso no podemos desatender que los padres son protagonistas importantes, aún más hoy, en donde necesariamente tuvimos que migrar a la educación híbrida y durante mucho tiempo nos vamos a tener que quedar allí, no solamente por todo el tema de pandemia, no solamente por el tema mismo de los bloqueos o protestas o lo que pueda ocurrir en nuestro país o en otros países, sino también el aprendizaje colectivo que se está dando en que es mejor en algunos casos recibir desde casa la formación y en algunos otros sí migrar a la escuela o a la universidad. Entonces creo que ese es un gran desafío y lo que tenemos que buscar es ver cómo podemos hacer parte a los padres de ese proceso bilingüe, en la medida en que podamos también vincularlos a que ellos se vinculen a un aprendizaje efectivo del inglés para poder apoyar a sus hijos, va a ser algo que va a desencadenar en efectos mucho más positivos. Ok. En ese sentido, Carlos, haciendo la pregunta espinosa, y cuando Ujú. uno piensa en el servicio educativo y en el contexto educativo en Colombia, cada vez para los colegios es cada vez más complejo el entrar a marcar diferenciales dentro de las características de sus propuestas educativas. Ujú. ¿Tú consideras entonces que en este momento el inglés y el desarrollo del bilingüismo se convierte en un elemento diferencial frente al servicio educativo, o ya se convierte en un elemento habilitante donde sí o sí debe existir dentro de la oferta del servicio? Nosotros hemos hecho varios estudios en Colombia en diferentes estratos e incluso hemos hecho ejercicios en escuelas públicas, privadas y algunos hemos replicado en otros espacios de Sudamérica. Y les hemos preguntado en esos estudios a las familias basado en qué criterios toma decisiones al momento de escoger colegio.
En el caso concreto nuestro del sector privado, vamos a pararnos en el privado. En el privado hemos encontrado lo siguiente: en los estratos socioeconómicos medios altos y altos, realmente el inglés no es un factor diferencial. O sea que no es importante, no. O sea, dan por sentado que el colegio tiene que ser bilingüe. O sea, ni siquiera se pregunta, o sea, no se ponen las consideraciones fundamentales. Entre los factores clave que la familia da por sentado es que el colegio es bilingüe, ¿sí? Esto implica necesariamente que como competencia en términos, vamos a plantearlo de mercado educativo, como colegio que ofrece unos servicios educativos y que tiene que lograr que lleguen unas familias y que paguen unas cuotas para poder sostener obviamente los proyectos escolares, porque en Colombia no tenemos modelos de convención, como hay en otros países donde la escuela privada también recibe apoyo. Sin duda, el inglés fue un factor diferencial hace muchos años. Y fue un factor diferencial porque pues solo 2, 3 o 4 escuelas lo tenían. Teníamos un alemán, un colegio francés, un colegio italiano, y con eso teníamos para atender a los pocos que podían aspirar a ese tipo de educación. En este contexto, definitivamente, si el colegio está en ese nicho y no lo ha hecho, o sea, tiene 20 años de demora en la tarea. Entonces, tiene que hacerlo, pero ya, o sea, está muy colgado. Y sin duda, pues una transformación de un proceso de incorporación de proyecto de bilingüismo, pues también es estratégica, porque no puede uno decir que en este momento existan soluciones mágicas y que automáticamente se van a las transformaciones, pues tampoco ocurre. O sea, eso requiere un tiempo de instalación, pero estaría la escuela ya muy colgada. ¿Dónde funge como factor diferencial el tener o no tener un colegio bilingüe? En el medio bajo, ¿sí? Ahí sí vimos que para las familias, cuando todavía no están resueltas algunas condiciones económicas, para la familia sí es un gran factor diferencial. Es decir, para el uno es una oportunidad en la medida en que le toca tenerlo. Eso es como si yo dijera en un colegio estrato socioeconómico alto, vendo carros y adivinen que mis carros tienen 4 llantas. Oh, no me digas, pues debes tenerlo. O sea, supongo que un carro tiene 4 llantas. Eso es en el estrato alto. Pero en el medio bajo, aún no hay acceso todavía completo. Aún estamos en las clases de inglés, el colegio de pronto compra algunos materiales, de pronto hay algunas horas complementarias, máximo son 5 o 6 horas porque el profesor de inglés es costoso, no hay tantos, bueno, ahí hay una cantidad de factores. Entonces, en ese grupo, sin duda, es un factor de diferenciación. Ahí funciona. De hecho, si uno pudiera ofrecer una educación con una búsqueda de un currículo internacional, si uno le pudiera colocar yo no diría bilingüe completamente porque es complejo, pero sí que tuvieran una alta intensificación y tuviera algunas incorporaciones en modalidades CLIL y pudiera hacer eso en escuela media, ahí tiene unos factores diferenciales y competitivos muy, muy buenos para poder explotar. Donde definitivamente no hay, pues hacia abajo. Cuando uno le pregunta a las familias en la escuela pública cuáles son las razones fundamentales al momento de escoger, lamentablemente la realidad económica de nuestro país es esta. Ahí está el ejemplo del problema que tenemos en este momento en la nueva pandemia, la pandemia del hambre. Y lo que uno ve es que las familias priorizan es el colegio en función de la distancia, la escuela en función del tiempo de desplazamiento de la casa a la escuela y otra cantidad de elementos donde el currículo es lo último en lo que la familia piensa. Claramente aspiran a que sus hijos tengan más nivel de inglés, pero pues no lo ponen como una condición fundamental, puesto que hay otros factores que resultan prioritarios ante la realidad social en la cual están inmersos. Sería pues mi interpretación a partir de lo que hemos visto en ejercicios de investigación. Ok. Ya que estamos entonces hablando de este concepto del marcar los diferenciales, y como lo expones, Carlos Andrés, pues sin duda, según el estrato socioeconómico, varía en este caso la toma de decisión y también la importancia de marcar esos diferenciales. En este momento, tú, Freddy, ¿cuáles considerarías, más allá del bilingüismo, que se pueden convertir en diferenciales dentro de los procesos de innovación que las escuelas están intentando impulsar? Quizás se escucha mucho de la robótica, del código, de otros elementos diferenciales que entran a jugar ahí y que muchas veces se convierten más en las tendencias o en las modas, pero lo importante es reflejar cuáles son los elementos que realmente marcan ese diferencial al momento de innovar la escuela. Mira, cuando hablamos de una escuela innovadora, tenemos que definitivamente centrarnos en los nuevos normales, ¿cierto? Nosotros antes de la pandemia, y creo que unos 5 años atrás veníamos con unas tareas pendientes en el sector educativo.
y era empezar a ver la tecnología como un aliado, no como a alguien al que teníamos que tenerle temor, porque equivocadamente se empezó a considerar que la tecnología iba a desplazar a los docentes. Y nada más erróneo, por ejemplo, desde CES, nosotros siempre hemos considerado que el docente siempre es y debe ser el centro del proceso de aprendizaje, ¿cierto? Y en ese sentido, esas tareas pendientes que nos quedaron tuvieron mucho que ver con la falta de la capacidad de habilidades digitales y también de adaptar esas nuevas tecnologías para poder obviamente emprender procesos de formación mucho más estructurados y mucho más contundentes. No podemos negar que la virtualidad empezó a desafiar a todo el planeta, sobre todo los países que no han tenido la posibilidad de prepararse en esas habilidades digitales y en la adecuada implementación de tecnologías, ¿cierto? Y en esa carencia, lamentablemente, la gente empezó a incorporar lo que le dijeran por primera vez. Hemos visto experiencias de colegios que les han implementado unas tecnologías que ni siquiera vale la pena tener y han tenido que pagar un dineral impresionante por implementar temas que no les están resolviendo tres elementos puntuales: infraestructura a nivel de contenidos, la experiencia misma del contenido y también la posibilidad de interactuar con ese contenido para transmitirlo en el estudiante no como un proceso de formación de aprender a aprender, sino de hacer con ese aprendizaje. Y entonces ahí tenemos que empezar a retomar el tema del STEM, que en el año 2016 empezó a esbozar muy tímidamente en Colombia, pero que ha ido tratando de ganar cierto protagonismo, pero lamentablemente no con la intensificación y la transversalización que requerimos. Y qué bueno sería que en las instituciones, además de promover el aprendizaje de esas nuevas materias y de las materias que ya tenemos que aprender, las básicas, en un segundo idioma, pudiésemos transversalizar todos estos elementos como son el concepto de habilidades que desarrolla el STEM: innovación, pensamiento estratégico, pensamiento computacional, la posibilidad de desarrollar elementos colaborativos, que empiecen nuestros estudiantes desde las edades tempranas a entender de qué se trata, visualizar los panoramas o las posibilidades que hay y saber elegir para que en esa adecuada exigencia puedan o cometer el error, ensayo-error, o tener la posibilidad de visualizar que tienen asertividad en sus decisiones. Y eso lo promueve el STEM, eso lo promueve, como tú lo decías, la robótica, eso lo promueve obviamente el tema del pensamiento computacional, todo este tema del design thinking es importante, el modelo 5E que nosotros proponemos desde Discovery. Entonces, creo yo que sí es bien importante y relevante uno considerar cómo incorporar estas herramientas y más considerando estos elementos que yo sí quisiera insistir en ello. Si visualizamos un poco el país, Colombia, frente a América Latina, nosotros solamente tenemos en estos índices a nivel del 2020, el índice IFEPI que tenemos, vemos cómo países de América Latina siguen rezagados, Argentina un poco más encima, pero lo que es Colombia, México y Ecuador perdieron posiciones importantes, sobre todo el tema de Colombia y México, que haya perdido esas posiciones, pasamos del puesto, en el caso colombiano, del puesto 68, después de haber migrado a un puesto 65, 55 al puesto 77. Eso nos pone en un nivel de inglés muy bajo en este país. Y con una perspectiva más compleja aún, cuando miramos las tendencias de ese aprendizaje bilingüe, de ese impacto en una segunda lengua, vemos que la tendencia de los países que van en aumento siguen siendo en América Latina aquellos que tienen, digamos, mayores impactos también en su productividad. Nosotros como país estamos dentro de esa escala que tiene una tendencia hacia abajo. Y si miramos en esa perspectiva Colombia frente al índice de competitividad, nosotros necesitamos varios elementos para ser competitivos. Uno, creer que podemos ser competitivos. Dos, el idioma. Y tres, implementar todo este desarrollo de capacidades y de habilidades STEM en nuestros estudiantes. Equivocadamente se ha pensado que el tema de STEM es un tema exclusivo para matemáticos, para ingenieros, pero discúlpenme, ¿quién no necesita resolver problemas todos los días? Todo niño, todo joven, todo profesor, todo empresario, todo ciudadano necesita resolver problemas a diario y eso se aprende desde el colegio. Se aprende si desde el colegio nos empiezan a intensificar las posibilidades y las opciones para aprender a elegir y elegir bien.
donde se impacta no solamente mi aprendizaje y mi conocimiento, sino el hacer a través de ese conocimiento. Y lo que proponemos, por ejemplo, con el tema STEM, a través de coding, a través de la robótica, a través de todas las plataformas que tenemos con Discovery Education también, es justamente que haya un hacer con el aprendizaje. ¿Y por qué no que se empiece a premiar ese hacer? Evidentemente en las comunidades, en los entornos donde esos niños o jóvenes se están formando. ¿Por qué no si alguien aprende sobre la energía eólica, por qué no puede ser el próximo ciudadano que le cambia la historia a una comunidad o al país a través de un aprendizaje efectivo? Pero lamentablemente si seguimos considerando que ese aprendizaje lo vamos a lograr solo a través de la competencia que tenemos en una lengua como el español, no vamos a tener acceso a esa multitud de posibilidades que se tienen en el mundo y que otros países sí lo están haciendo. Y simplemente cierro con esta parte, una reflexión que hicimos en un conversatorio con el Banco Interamericano. Lamentablemente, los países que están enfrentando estas pandemias, como los de América Latina, estos países que han tenido que entrar en una crisis tremenda económica y que han tenido que acudir a la deuda, lamentablemente esa deuda la van a tener que pagar estos niños que se están educando hoy. Y la gran pregunta que dejo es cómo se están educando, con qué nivel de bilingüismo se están educando y con qué herramientas tecnológicas introducidas como el código, como el algoritmo, como el pensamiento sistémico, computacional, etcétera, etcétera, desarrollado por las habilidades STEM para que ellos puedan enfrentar los desafíos en los próximos 10 y 20 años. En ese sentido, Carlos, que digamos que Freddy nos deja una reflexión muy importante y es precisamente, creo que es uno de los aprendizajes que tenemos dentro de la pandemia y es ahora esta incertidumbre. Cuando antes de la pandemia pensábamos en las proyecciones estratégicas, pensábamos en décadas, ahora pensamos en los próximos 5 años y de hecho ahora se convirtió en un pensamiento de aquí a un año, a 2 años, a 3 años, al mes de hecho, qué es lo que va a ocurrir. Bajo esa mirada, cuando uno piensa en diseñar curricularmente el colegio en perspectiva frente a los desafíos hacia el futuro, pero teniendo en cuenta esta incertidumbre que nos genera cambios tan rápidos, tan vertiginosos, ¿tú qué consideras al momento de pensar en perspectiva el currículo? ¿Qué debemos tener en cuenta? ¿Cómo lo debemos hacer? Yo siempre hago un ejercicio cuando empiezo un proyecto de innovación en escuela y el ejercicio que le planteo a la escuela es el siguiente. Estudiantes que están matriculados hoy en preescolar, ¿en qué año van a egresar? Entonces, si lo hacemos hoy, 2021, quiere decir que van a egresar del colegio más o menos como en el 2024 van a salir del colegio, o sea que estarán llegando a la universidad por allá en el 25 si logran hacerlo rápido. Supongamos que la universidad existe como más o menos la conocemos hoy, quiere decir que estamos educando la generación del 2032-33. Esos son los que no van a venir en el futuro, ya están matriculados en la escuela. Hoy están sentados en un pupitre o sentados en su computadora ahorita pues por la pandemia. Entonces, bajo esa perspectiva y desde esa perspectiva, entonces siempre me hago la pregunta de qué tipo de aprendizaje se requieren para esa persona que va a enfrentar esos desafíos. Yo usualmente logro siempre contestar 3 cosas. Hay una clave y es necesito un proyecto de ser humano, de persona que pueda proyectarse hacia ello, lo cual implica una formación de ese ser humano. 2, necesito que aprenda unos lenguajes que le permitan aprender y seguir aprendiendo. Esos lenguajes hoy son, claro, tiene que hablar su lengua materna a la perfección, debe ser un hablante oyente calificado en su lengua materna. Sin duda tiene que ser un hablante oyente calificado en inglés, porque resulta que esa es la lengua con la cual va a interactuar no solo con su comunidad local, sino con la comunidad global. Debe hablar otro idioma que es el idioma de los números, el idioma de las matemáticas. Debe hablar idioma de máquina. Debe poder ser capaz de entender la lógica de esos idiomas de máquina para poder interactuar lógicas de programación y demás. No importa que no vaya a ser ingeniero, es irrelevante, pero sí debe tener la lógica que supone interactuar con la tecnología como factor que entra dentro de cualquier tipo de proyecto. Y luego viene la tercera y es, ¿para qué escenarios de transformación lo voy a enfrentar? Pues hay perspectivas como las que tenemos a través de los objetivos del desarrollo sostenible que le dicen a uno, venga, pero pónganlo en conciencia con, por ejemplo, no sé, vamos a hablar con los niños ahora y vamos a recordar en qué momento estamos, por ejemplo, con relación a los hidrocarburos. Estamos en el pleno proceso de transición de la gasolina
hacia la electricidad. Estamos ahorita en este momento atravesando esa transición. Pero cuando tengamos la electricidad, entonces digámosle que ojo, que muy seguramente van a surgir nuevas contradicciones y que sería importante empezar a pensar desde la escuela las contradicciones que van a generar. Por ejemplo, cómo vamos a reducir las baterías, cómo vamos a cambiar estos carros, si bajan los costes, entonces vamos a tener más autos y se van a embotellar más las ciudades, ¿sí? Entonces, cuando uno piensa el currículo en perspectiva, lo que hace es pararse sobre la base de lo que hoy tiene, sin duda, la escuela debe cumplir por lo menos esas tres funciones, la de formar, la de informar y la de transformar, y darle en esa información, darle la suficiencia en esas lenguas. El meollo que veo yo, eso es lo que usualmente hacía siempre desde antes de la pandemia, el meollo y a la vez oportunidad que veo hoy es que los que hoy van a llegar a escuela primaria, cuando lleguen, porque están en alternancia, cuando lleguen a la escuela, han transcurrido 2 años, ¿sí? Es decir, todo niño que empezó preescolar el año pasado, que no había pisado un colegio, no lo pisó el año pasado, no lo va a pisar este año, si acaso de pronto en el segundo semestre en alternancia, pero cuando vaya a primaria el siguiente año, en el 22, han transcurrido 2 años. Es decir, que en su cabeza no tiene el mapa mental de lo que era el colegio y sus rutinas. Incluso los que están en primero, cuando lleguen allá a tercero, ya ni yo creo que ni se van a acordar cómo era eso, cómo era que funcionaba el profe que hacía, dónde se sentaba, yo cómo me sentaba. Ya no tienen ese esquema mental en la cabeza, ¿sí? Porque lo desaprendieron. Estos niños, estos de 8, 9 añitos, 7, 8 añitos, estos no tienen ese mapa en la cabeza, ¿sí? Y como no tienen ese mapa en la cabeza, cuando lleguen al proceso de la clase, nos vamos a tener que sentar a plantearles cómo puede ser la configuración de ese proceso. Yo creo que a todos nos ha pasado, si nuestros hijos de pronto ven un cassette, intente explicarle qué es un cassette a un niño. O intente explicarle a un niño qué es un LP cuando ellos son hijos de Spotify, ¿sí? Entonces, bajo esa perspectiva, sin duda, creo que el ejercicio que tendremos que hacernos con esta generación es decirles, vengan, ya que no tienes ese esquema, vamos a rediseñar esta experiencia educativa. Y a los otros decirles, bueno, no se trata de simplemente reabrimos las escuelas, siéntense en los pupitres, quiten el polvo y volvamos otra vez a mirar al frente, sino vengan, vamos a empezar a reconfigurar este proceso. Creo yo que estamos frente a 5 años por lo menos, de hacer unas transiciones. Estamos con una nueva generación completa que llega a la escuela, a una escuela que no conoce porque ya no está, y que muy seguramente en esta década que viene tendremos que tomar unas muy buenas decisiones en esos elementos formativos, porque sin duda la pandemia y la tecnología sirve para muchas cosas, menos para dar abrazos, menos para jugar, menos para conseguir novia, aunque se puede conseguir novia virtualmente, pero pues, en algún lugar tendrá que abrazar alguna vez, no funciona solo a remoto, ¿sí? Eso definitivamente es algo para lo cual Internet no pudo y la escuela sigue siendo el lugar imprescindible. Debo pensar entonces en estos nuevos idiomas, en el idioma materno, en el idioma global, en el idioma matemático, en el idioma computacional, que son las lenguas que voy a necesitar para poder seguir aprendiendo. Y sin duda voy a tener que plantearme cuáles son los grandes problemas que van a tener que enfrentar para poder plantear los escenarios de esa transición, para poder plantearnos alternativas ante una gran coyuntura de transformación que están viviendo estos pelados y que son los problemas que en último van a tener que enfrentar, porque esa generación del 35 no va a venir a la escuela, está matriculada en el colegio, ya están sentados hoy en sus casas frente a un computador, así que desde ahí tenemos que pensar estos procesos. Bueno, compañeros, y para poder ir cerrando este espacio de conversación tan enriquecedor, a mí me gustaría también dejar unos elementos concretos porque para las instituciones, es decir, en ese momento hemos hecho la reflexión sobre lo que es importante, lo que se debería hacer dentro de las instituciones educativas, pero si yo no lo he hecho como institución, intentaría resolver con ustedes la gran pregunta de, bueno, ¿y ahora cómo lo hago? Si yo voy a hablar de cara a un directivo, ¿cuál es el paso uno? Vea, primero yo como directivo voy a autoconvencerme, luego voy a convencer a mis profesores, luego voy a convencer a mis familias. ¿Cuál consideran ustedes que es el paso para poder estructurar de una forma organizada, de una forma escalonada, el desarrollo de estos procesos de transformación en la escuela? ¿Desde dónde deberíamos partir? ¿Qué le podrían recomendar ustedes a los directivos y a los equipos de trabajo de los colegios? ¿No? ¿Quieres primero tú, Freddy, o yo? Freddy, creo que tiene Tienes cerrado cerrado el el micrófono. micrófono. Ya. Ya. Gracias. Es una muy buena pregunta que además a nosotros nos desafió.
nosotros duramos un tiempo tratando de entender un poco la dinámica a nivel de los colegios y empezamos a visualizar que no es fácil dar los pasos, no porque no se quieran dar, sino porque tal vez en algunos momentos contractualmente han estado tan amarradas las instituciones que les cuesta soltar, no solamente porque les sea difícil decidir, sino porque pues ya tienen contratos que los tienen de alguna manera, entre comillas, condicionados a permanecer allí. Y en esa exploración con nuestro equipo de Discovery, con Fundación CIGE, con la misma Universidad de La Sabana, empezamos a hacer como unos exploratorios, hemos hecho algunos pilotos interesantes y descubrimos que hay varios elementos que tenemos que considerar y que un director, dueño de colegio, rector, sus coordinadores, etcétera, deberían considerar. Primero que todo, empezar a entender la necesidad de tener recursos educativos que sean ajustables y adaptables curricularmente, no de una manera forzada, sino que realmente se adapte a su esquema curricular. Y aquí sí tenemos que insistir en la importancia de que esa adaptabilidad curricular tenga que ver con el mismo PEI de la institución. Entonces ahí tenemos dos elementos. Otro tercer elemento que sí es vital es lo que hemos definido como la metodología CLIL. Nosotros lo llamamos a CLIL Experience y ya veo por ahí a alguien que nos puede ayudar a entender un poco más el concepto, ¿cierto? Y también, además de esa metodología CLIL que ya lo hemos comentado en el conversatorio, la necesidad de poder darle o brindarle un coaching educativo no solamente al docente, sino al director, a la institución como tal, y por qué no abarcarla también a los padres, ¿cierto? Y poder integrar esto de una manera muy fácil, sencilla y al menor costo al LMS de la institución, y si no lo tiene, pues obviamente poder implementarlo con una herramienta que es muy sencilla, práctica y no es tan costosa como es Google for Education, por ejemplo, ¿cierto? Y entonces hemos definido que estos actores quienes estamos detrás de este proceso, desde el lado de recursos con Discovery Education, desde el lado de la metodología CLIL, en esta alianza que tenemos trazada desde hace algunos años con la Universidad de La Sabana, nos ha funcionado de manera interesante en los pilotos que hemos hecho, pero también la parte de coaching, adaptación y el tema del LMS, en donde conjuntamente con la Fundación CIGE podemos tratar de entregar una solución como un ecosistema que realmente sí genere un impacto positivo en lo que estamos buscando desarrollar. Entonces aquí, como lo decíamos ayer en el conversatorio, en la experiencia misma estamos buscando que Eco Experience permita ayudar a resolver esos procesos de implementación a través de esa experiencia también incluida dentro del ecosistema que es esa vivencia del modelo de CLIL Experience. Entonces, no sé, Carlos, ¿tú qué consideras? Y veo que Jermaine McDowell está aquí Ya también, acabaste todo. que es de la Universidad de Sabana y nos acompañó estos elementos para que ahora también nos regale también su posición al Vale. respecto. Dale, Pues ya, Carlos. ya dijiste todo, entonces no dejaste mayor cosa, ya quedó raspado, pelado, no quedó. No, yo le agregaría a la ruta que planteaste, que me parece que es una ruta muy adecuada, porque es reconocer el proyecto educativo, entenderla, el proceso. Yo creo que hoy definitivamente no tengo problemas con el papel. O sea, yo creo que el papel se necesita en la escuela, el libro escolar como tal es lo que de pronto ya no funciona, pero hay cosas que se requieren impresas, ¿sí? Sin embargo, cuando pienso en tecnología educativa, sin duda hoy la oportunidad que la tecnología es desarrollar propuestas adaptativas, y en las propuestas adaptativas pues uno tiene la posibilidad de ajustarse a cualquier currículo, y eso el papel, el texto escolar tradicional pues nunca lo va a poder hacer. Ahí creo que la ventaja tecnológica que tiene la solución que planteas es esa. Yo a todo lo que dijiste le agregaría solo una cosita, y es el paso cero es escuchar. Todo proceso de innovación arranca escuchando la comunidad, escuchando las representaciones que tienen, escuchando los niveles de progreso. En este instante estamos trabajando en un proyecto donde se quiere desarrollar una solución tecnológica para los niños que tienen rezago escolar, para darles un poco de refuerzo, que hoy en Colombia son la mitad de los estudiantes prácticamente han perdido el año, así en cuentas concretas. Y hicimos el ejercicio de escuchar a los niños. Y entonces en el escuchar a los niños, por ejemplo, nos decían cosas muy importantes. Decían los niños, mire, yo quiero volver al colegio, yo quiero volver al aula, pero resulta que yo ya sé que cuando no entiendo lo que el profe me explica está YouTube, ¿sí?
Ese ejercicio supone que ya tenemos que plantearnos entonces algo muy importante en términos de innovación, y es ¿para qué vale la pena madrugar? ¿Qué vale la pena hacer en el aula que definitivamente ya hoy no es indispensable, puesto que para otras cosas existe la tecnología? Y decían, lo que pasa es que la explicación, la conversada con el profe, esa conversación, la necesito que se dé en la escuela. Nos decían los papás de estratos altos en esas conversaciones, nos decían, mire, nosotros llevamos un año pagando la pensión del colegio y pagando el profesor complementario, porque nos ha tocado acceder a tener profe en casa que nos ayude a dar soporte. Entonces, lo que estoy intentando retratar con esto es que escuchar es fundamental al momento de plantear todas esas alternativas, y sin duda hay que establecer un diálogo comunitario donde uno pueda entender esos procesos para hacer una buena innovación, porque no hay mejor innovación que la que se centra en la comunidad y entiende a la comunidad y desde ahí se desarrolla. Solo agregaría eso. Ok, me gustaría, nos está acompañando Jermaine McDougall, que él es el director de ELT Business Development de la Universidad de La Sabana. Y bueno, Jermaine, hubiéramos querido hacer este conversatorio en inglés, pero empezamos a hacerlo en español y ahí nos No quedamos. worries. Entonces, pues bueno, nos has escuchado. Nos gustaría mucho también tu punto de vista, Jermaine. Bienvenido. Listo, no, chicos, bienvenidos y muchas gracias por la invitación, muy breve, chiquitico en ese sentido. Sí, estaba escuchando, me parece el debate muy interesante y sí hay que hacerlo, hay que llevarlo a cabo pues, a grandes escalas en ese sentido. Ustedes hablaron de contenido, hablaron de, pues, obviamente, de innovación y también hay que pensarlo en la plataforma en ese sentido. Lo que yo puedo pues agregar en ese conversa más que todo es lo que han visto en la mayoría de las instituciones educativas a nivel, pongámosle Latinoamérica, es que el propósito de elegir el inglés como un idioma extranjero en sus instituciones es puro, no sé, no es bien pensado. ¿En qué sentido? Unos de principio piensen en la parte de mercado o comercio, que tengo que mejorar lo que yo estoy haciendo hoy en día. Otros piensen en actividades relacionadas con, pues bueno, la parte de internacionalización en ese sentido, otro pedazo. Y pues hay muy pocos que me hablan de ese principio de la parte pedagógica, la parte de aprendizaje de lenguas o aprendizaje de contenido, y muy poco de la parte de bilingüismo en sí mismo. Entonces, siempre la gente, desafortunadamente, lo que han encontrado es que ellos tienen un concepto, pongámosle, sobre el manejo de inglés, pues no sé, muy vaga en ese sentido. Y hablamos de los directivos principalmente, y sí, hay que entrenarlos, hay que hablar con ellos, porque creo que parece ser una realidad o algo de verdad como vivencial. Nos toca hablar, pero hablar con la comunidad de una manera distinta. No solamente, sí, todos sabemos la importancia de inglés, chévere, porque creo que la persona que no sepa ni saben, pues están en otro planeta. Hoy en día tenemos que mirar cómo nos organizamos con el inglés que ellos tienen, ¿qué hacen con ese inglés? ¿Me entiendes? ¿Qué hacen? Entonces, desde la biología, la ciencia, ¿cómo se puede pensar? ¿Cómo se puede tomar decisiones? ¿Cómo se pueden solucionar problemas en ese sentido? Por eso, pues, en ese sentido, Frey habla mucho de, pues, lo que enfoque Clido, que es una oportunidad, pongámosle una oportunidad de enganchar todo lo bueno, lo bonito de la parte de educación, la parte de la enseñanza de lenguas, en la parte de pedagogía en general, y se embarcarlo en un solo enfoque con el fin de, pues, la persona, hombre, ya se pueden hacer mucho más actividades y cosas con el inglés que tienen, o con el francés, o con el portugués, o el idioma que hay. Pero hoy en día tenemos que pensar mucho más allá, porque creo que muy importante, trabajamos con los directivos, trabajamos con esos equipos de apoyo, porque pues mira, otra idea loca, la gente adquiere, ellos piensan que pues el tema de bilingüismo implica tener un aula especializada en idiomas, solamente computadores y videojuegos y todavía estamos en 2021. La gente todavía tiene el chip. Si yo no tengo un English Lab, es que no hay proyecto de inglés. El English Lab es de menos, ese es el chiquitico. ¿Cómo podemos nosotros abarcar de todo lo que hay en una institución educativa? ¿Cómo podemos crear ambientes, es decir, multilingües? Porque bilingües no, hay que incluir la parte indígena, hay que incluir a la parte cultural que ya existe hoy en día. Entonces, ¿cómo nos organizamos en ese sentido? Pues, por supuesto, hay que trabajar con los directivos, con los rectores, en donde estamos educando a ellos, por favor, ojalá, crear comunidad donde ellos vean el beneficio, no solamente de uso de una segunda, tercera idioma, pero cómo se abarcan ese tipo de cosas, los recursos, cómo van los factores de apoyo, cómo nos organizamos desde una múltiple, es decir, variables, pero pues no para quitarte más tiempo, pero realmente
hay mucho para pensar, me parece hoy el debate de ustedes, lo que estaban haciendo, pues me parece chéverísimo, hay que llevarla a una gran escala. Sí, hay oportunidades, veo que hay intereses, hay intenciones y los recursos, pues obvio, los recursos que pueden llegar o pueden venir de acuerdo con trabajando colectivamente, trabajando con otros partners, mirando una comunidad. Y a través de la comunidad, nosotros realmente se pueden marcar y se puede hacer mucho más la diferencia. Pero sí estamos esperando que los profesores traten de copiar o replicar o modelar lo que los demás han hecho, pues estamos lejos. La parte de formación de los docentes, ese es lo mío. Principalmente, hay que cambiar la forma de ser, hay que transformar a esas personas en la aula. Los directivos también, hay que ponerle una pedagogía distinta, porque ellos se siguen en lo que habían hace 20, 50, hace no sé cuántos años, en sus colegios, con la filosofía que hay. Trabaja mucho con los colegios, no sé, parroquiales en ese sentido, en donde pues tienen sus comunidades religiosas que tienen una filosofía, chéverísimo. Trabajarle con ellos para que vean el propósito de tener inglés. Cuando me visiten esos sitios me parece chéverísimo. Me invite, oigan, ¿qué hay que hacer, Jermaine? Dice, bueno, mira, hermana tal, o mira, profesor tal, o mira, rector tal, cuénteme, ¿por qué tú tienes inglés o francés en su colegio? No, porque mire, la competencia tienen, ok, pero repite, ¿por qué tú tienes inglés en su colegio? Claro, necesiten, ok, repite, ¿por qué tú elegiste a tener una tercera o segunda idioma en su clase? No, claro, mira, el mundo va cambiando a distinta. Yo quiero que mis estudiantes se enganchen con el resto de la gente, chévere. Yo también quiero dar oportunidades, genial. Ok, siguiente pregunta, ¿cómo te va a apoyar en eso? No hay que ser un proyecto 100% de bilingüe hoy en día. Pueden ser a poquitas escala. Uno va escalando siempre cuando hay una proyección y hay una planeación seria sobre el tema. Bueno, chicos, no sé, ahí vamos, ahí vamos. Yo puedo quedarme aquí todo el día conversando, No, pero charlando. me La vida, encantó tu pues, chévere. enfoque, me Gracias, gustó mucho. Jermaine. Porque mira que Gracias, es el Listo. punto de preguntarse, no solamente es, no, es que es bueno, pero es bueno ¿por qué? Es bueno para qué, realmente es el Exacto. nivel que tu comunidad requiere, o sea, ¿qué es lo que Sí, realmente cada uno es diferente. de acuerdo? De acuerdo. Cada uno es diferente. Listo. Bueno, Bueno, Germain, muchísimas gracias, Freddy, Carlos, por su tiempo y su disposición. Creo que entonces nos encontramos mañana, tenemos una siguiente conversación, estaremos invitando, enviando el enlace para que se nos unan el día de mañana, mantendremos estos cafés, como lo dice, café Así sin es. café en la mano, pero es un cafecito el que nos tomamos aquí charladito entre Ahí todos. vamos, ahí vamos, ahí vamos. Por lo menos el tecito ahí vamos, chicos. Bueno, éxitos con ok. todos y Vale, gracias por esas vale. iniciativas. Ok, Chao, hasta luego. Gracias gracias. de nuevo. Muchísimas gracias, Felicidades. Freddy y Hasta luego. Carlos. Un buen Chao. día, que estén muy bien. Chao.